Inmediatamente vamos a dar el pase a Sofía Inver y a Carlos Rangel, quienes tendrán como invitados en la primera parte del programa al doctor Jaime Lucinchi, candidato presidencial del Partido Acción Democrática, y en la segunda parte estará Javier Lartitegui, presidente del Fondo de Desarrollo Urbano. Buenos días. Estamos, por supuesto, como ustedes oyeron que anunciaba Fernando, con Jaime Lucinchi. También todos ustedes saben, fue biclamado, porque fue proclamado dos veces candidato presidencial de Acción Democrática. Y, por supuesto, la primera pregunta es, ¿qué opina él sobre la controversia sobre la deuda pública? Bien, yo diría que es sencillamente preocupante, sobre todo cuando las cosas están situadas en un terreno tan inacible. El Contralor afirma y reafirma que la deuda sobrepasa los 150.000 millones de bolívares. 156.000. Y el presidente de la República, lo acabamos de escuchar, afirma que la deuda pública alcanza solamente a 111.782 millones. Yo no me atrevería a discutir ni una ni otra cifra, porque sería poco menos que irresponsable de mi parte. Pero sí creo que este asunto debe ser dilucidado y muy pronto, porque no solamente nos interesa a los venezolanos saber cuánto debemos a los fines de que el país presione acerca de las programaciones financieras que puedan hacerse, sino también para que se extremen las medidas conducentes al eventual aumento de la deuda. Nosotros estamos haciendo investigaciones a nivel parlamentario y nuestros economistas y técnicos están trabajando en esto. Vamos a promover unas reuniones de muy alto nivel con gente del gobierno a los fines de dilucidar exactamente, afinar nuestra información. Y en el partido todos estamos realmente preocupados por este asunto y queremos ser muy cautos en cuanto a nuestras declaraciones. En todo caso, por allí preocupa el que parece que empiezan a saltar algunas deudas liebres. No sé si algunas instituciones pareciera que no obedecen o están tan acostumbradas a desobedecer y a hacer lo que les dé la gana, que han pasado por encima de las limitaciones de la ley de crédito público. El Contralor que estuvo aquí ayer dijo una cosa muy importante, que él ha podido sacar esa cuenta porque hoy en día hay más orden en las cuentas del Estado, ¿no? Que Bolinaga, la Comisión Bolinaga, no fue capaz, no pudo desentrañar la maraña del endeudamiento. Sí, yo no lo dudo de que el Estado se va perfeccionando, pero ahora, una pequeña diferencia de 50.000 millones de bolívares. Ahora, desde luego, eso no es grande. Bueno, ese 50 sobre 150. Ese reconocimiento del Contralor, digamos, a la actual administración, no implica que se pueda desconocer esa afirmación tan alarmante que él hace. Por cierto que hoy hay un disparo grueso contra el Contralor por parte de COPEI, ¿no? Leonardo Ferrer dice que considera que existe la intención de desvirtuar la situación dejada por el gobierno anterior. Sí, lo que pasa es que Ferrer, con ese facilismo copeyano, todo lo refiere al gobierno anterior. Ahora, también dice que el Contralor debe señalar... de desmentir exactamente la situación. También le exige al Contralor que señale los organismos que se han endeudado por encima de la ley de presupuesto, sin autorización y sin presupuesto. Yo creo que esto no puede concluir así, que esta controversia entre el Contralor de la Nación y el Ejecutivo Nacional y el partido de gobierno y el presidente de la República tiene que ser aclarada, ¿no? Y sin duda alguna que lo procedente es que el Contralor publique la lista detallada de... A mí me parece lógico, e incluso yo creo que el gobierno debe hacer una investigación y que tanto el Contralor como el ministro de Hacienda deben ser llamados a... También, esto es demasiado serio para que se convierta en una controversia más, en un peloteo más a los que estamos acostumbrados. Creo que eso debe hacerse, es francamente preocupante. A mí me parece que esto es tan grave que uno hasta se inhibe
de hacer declaraciones que pudieran ser interpretadas mal por la gente. No me refiero por el gobierno, sino por la gente, y que pudiera incidir en el proceso económico. La confusión es tan grande que, fíjense, porque crear áreas de desconfianza para Venezuela. Hoy pero en todo caso sí hay informaciones, eso sí es cierto en el sentido, y no me atrevería, casi ni siquiera quiero nombrar instituciones, pero hay algunas gobernaciones de Estado que al parecer tienen por allí deudas escondidas y están saliendo como liebres financieras, ¿no? de cualquier escondrijo. En todo caso, a mí me parece que ha llegado la hora de determinar exactamente la situación. Casi escandaloso de que en Venezuela no pueda determinarse exactamente una situación de ese tipo, sobre todo cuando no nos estamos refiriendo a 20 bolívares. Nos estamos refiriendo a 50.000 millones de bolívares, más o menos, en un gran universo, un gran total de 150.000, de esta manera que es un tercio de la cosa, ¿no? Ahora vamos a otro universo, que es el universo de inmediato de Jaime Lucinchi y su partido y lo que le está ofreciendo al país. Justamente la campaña ha arrancado con dos consignas principales: la revolución de los mejores y el pacto social. Y la revolución de los mejores parece que debe entenderse que los mejores no son los adecos, sino que hay que buscarlos fuera. O que sí son. O que sí son. ¿Cómo es eso? ¿O los mejores son los adecos? Mala intención tú. No es mala intención. O son los adecos o vas a buscar los mejores fuera. Aquí es cuestión de que por donde uno las diga las pierde. No se trata de eso. Se trata simplemente de que Venezuela ponga en juego sus mejores capacidades. ¿Pero dónde están? Y no es que el partido no las tenga, que las tiene. Yo incluso creo que en Acción Democrática, dentro de lo que podríamos llamar las agrupaciones políticas, tiene sin duda alguna una planta humana muy importante, que nosotros no nos ocupamos de promover lo suficientemente, porque los adecos somos gente modesta, pero ciertamente hay una cantidad de gente importante, técnicos dentro del campo utilizado. Ese no es el problema. Un gabinete el problema es que queremos que todos los venezolanos concurran en ese esfuerzo y pueden hacerlo. Aquí en Venezuela realmente es lastimoso que se estén desaprovechando tantas capacidades. Esto llama particularmente la atención en la provincia, donde están anclados una serie de jóvenes formados en los últimos 15 años, 20 años, cuyas capacidades se están desperdiciando. Y no solamente pues eso es indicativo de la alta centralización del proceso nacional en general, hablando en general, sino también de que el Estado venezolano hace inversiones en gente y luego no las utilizan. Tú hablas de la gente becada, es uno de esos ejemplos clásicos. ¿No? Es verdaderamente importante la cantidad de gente capaz en el área profesional, en el área técnica, aspecto cultural, en fin, que hay en la provincia absolutamente desaprovechada. Pero entonces tú vas a hacer exactamente al revés, porque también actualmente hay una cantidad de jóvenes que están ya dentro de una serie de actividades muy importantes, dentro de la ciencia, cultura, economía, etcétera, todas las actividades del país que están allí y que son de las jóvenes generaciones. Entonces lo que tú vas es a sustituir esas generaciones por las que tú detectaste con un péndulo. No se trata de ninguna labor mágica, ese no es el problema. Lo que estamos simplemente es promoviendo la participación de todos. Ahora, y desde luego, en la búsqueda acelerada de cambios que debe haber en Venezuela, tú no puedes estar discriminando por un lado, y tú tienes que utilizar a los mejores para que esos te ayuden a salir más rápidamente del problema. De eso es lo que se trata, simplemente de hacer del gobierno un gobierno nacional, verdaderamente nacional, y de que haya, sin discriminaciones de carácter político, una participación de la gente. ¿Cuál es el requisito? El requisito simplemente es la identificación con un programa, con una tesis. Bueno, luego está lo del pacto social, ¿no? Tú puedes cargar tu propio buque de contradicciones, ¿no? Sí. Parece que es absurdo. Sí. Luego está lo del pacto social. Aquí le decíamos a Octavio Lepage el viernes, no sé si tuviste el programa,
que mientras no se le dé a eso algún contenido concreto, mientras no se explique qué es, ustedes parece que han resuelto hacerle la competencia a COPEI con la consigna aquella de la sociedad comunitaria, ¿no? Que nadie lanzando lo supo algo explicar. igualmente. No, que ustedes han inventado algo con el pacto social comparable en vaguedad a la sociedad comunitaria, ¿no? No. La sociedad comunitaria no la entiende nadie. Bueno, ¿y el pacto social quién lo entiende? Bueno, quien lo que si es un mensaje tan simple. ¿Cómo es? La sociedad comunitaria empieza porque la sociedad comunitaria es una mezcla de propiedad privada con propiedad colectiva. Eso no es fácil de entender. Y no lo digo yo, lo dijo el Papa, este Papa, en Puebla. Dijo, ese profetismo poco esclarecido. De tal manera que eso no lo entiende ni Vivas Terán. De manera que... Y en cambio el pacto social. Bueno, el pacto social, pero ¿qué es el pacto social? Es muy simple. Pero, en Venezuela se necesita cambiar el país. No me engañes, quédate quieta. Bueno, espérate. bueno. Porque tampoco es cuestión de burlarse de una situación. Pero no, es que yo no entiendo de manejar el las pacto cosas con social. seriedad. Sí. Nosotros hemos planteado que en este país hay que cambiar las cosas a fondo. Nosotros creemos que esta democracia, para salvarse, necesita tener un hondo contenido social. Y de que aquí debe haber una justicia distributiva, mucho más si aquí se trata de un capital que es propiedad común, porque el hecho de que hayan revertido a poder de la nación las concesiones mineras y petroleras le da al Estado venezolano un poder económico determinante, y todo eso ha revertido al país, luego debe ser redistribuido. No es posible que en Venezuela se sigan beneficiando de lo que es una propiedad de todos, una pequeña porción de la sociedad. Es decir, tú tienes que ir a una democratización de la riqueza, tú tienes que ir a una justicia distributiva, tú tienes que promover cambios en el orden social, tú tienes que promover un ambiente donde el hombre se pueda desenvolver, servicios en general, vivienda, luz, agua, educación, salud, en fin. ¿Y eso todo es el pacto eso, social? ¿Cómo? Eso es el pacto social. Espérate un momento, chico. Es un programa de gobierno. No. Eso es un programa de gobierno. Sí, Sí, es un programa de sí. gobierno. Exactamente. Ahora, el pacto Eso social, no es el pacto ¿dónde Espérate un entra? momento. No es un programa, eso no es el pacto social. Ahora, para tú lograr eso en Venezuela, o tú haces una revolución, o tú te entiendes. Ese es el problema. Y eso es lo que ustedes parecen no querer entender. Y entonces se van por la vía facilista de peyorativamente manejar las cosas. Eso es una cosa seria. Bastante seria. Sí, pero ¿en Tan qué seria que hay que consistiría el pacto realizarla. social? Sí, tan seria que hay que hacerla. Y tan seria que la gente lo entiende. ¿Por qué lo entiende Fede Cámaras? Porque Fede Cámaras está perfectamente consciente de la situación. ¿Y por qué lo entiende la CTV? ¿Pero en qué Porque está perfectamente consistiría el consciente de la pacto situación. social? ¿En qué consistiría? ¿Cómo? ¿En qué consistiría el pacto social? Consiste en el entendimiento, en la promoción por parte del Estado del entendimiento de las fuerzas fundamentales del país para ir a un cambio social profundo. Eso es. De tal manera que no es cuestión de entenderse algo para arreglarse sobre una cuestión de salario. Ese no es el problema. El problema es la promoción del hombre, la búsqueda de la realización del hombre. Ese es un proceso largo, pero hay que comenzarlo. Lo mismo Pero, que Jaime, aquí en Venezuela comenzó el proceso. Con todo el respeto, bueno, porque tú crees tu que punto no, de vista, no, pero fíjate una cosa, la promoción del hombre es la consigna básica de COPEI. También. De COPEI también. Sí, COPEI no ha inventado nada, COPEI lo que hace es pero por copiar. eso, pero nosotros exactamente COPEI a lo los que candidatos hace es presidenciales, a los candidatos presidenciales de COPEI, le preguntábamos con un sincero interés patriótico, con un buen sentido de investigación periodística, qué significaba la promoción del hombre. Es decir, ¿qué diferencia hay cuando Jaime Lucinchi, candidato presidencial de Acción Pero la Democrática... diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia? Ajá. ¿Tú quieres que te diga cuál es la diferencia entre COPEI y nosotros? No, en COPEI dice y no hace. Y en COPEI, en que nosotros sí hacemos. Entonces, ustedes van a realizar No, el lo programa de hemos COPEI. realizado y nosotros hemos venido en este país realizando cambios. El único motor del cambio en Venezuela en los últimos 40 años, el verdadero motor del cambio se llama Acción Democrática. Eso tú no lo puedes negar. Pero Nosotros, el 18 de octubre, cambiamos completamente el tiempo histórico.
podría criticarse la forma de acceso al poder, no es momento de discutirlo, pero en todo caso el 18 de octubre le da un vuelco a la historia de Venezuela. Y luego Acción Democrática te ha establecido la democracia política y te ha hecho promoción social. Ahora nosotros creemos que no basta, que eso hay que acelerarlo y que tú tienes que ir a un cambio mucho más profundo. Ahora fíjate una Eso cosa, es tú en un momento sencillamente dado lo que dices, pensamos. Ahora, que tú le pongas el título que sea, la novela, bueno, eso es cuestión de cambio. Ahora, Copey lo que hace es ofertar, pero Copey no ha cumplido jamás con una sola de las consignas que ha promovido. Copey tiene una concepción elitesca de la sociedad y para ellos los pobres son casi un desideratum para enternecer el espíritu, pero más nada, es para mirarlos, los pobres para mirarlos. ¿Me entiendes? Y en tal sentido pues llegar a esa exquisitez espiritual de amarlos, pero desde lejos, la pobreza de otros, no la propia pobreza. Ahora fíjate una cosa, en tu discurso a los trabajadores en el poliedro, dijiste que de todas maneras el pacto social será transitorio, un paso hacia el socialismo democrático. ¿Cómo es eso? ¿Quieres explicar que el pacto social pero será fíjate, transitorio? ustedes se ponen, y me parece que es hora de decirlo, tenemos que ponernos en una cosa de posiciones juradas. Pero, Jaime, por Dios, es una entrevista en la que te preguntamos qué quiere decir cosas que tú has dicho. Eso lo dijiste tú, ¿qué quiere decir? No. Esto hay que entenderlo Tú dices en la cosa sentido. No es cuestión de disgustarse, es cuestión sencillamente de decir las cosas, pero no en el plan de posiciones juradas. Yo no estoy en ese plan. No, Jaime, lo que te quiero decir es que nosotros sostenemos este punto de vista. Exacto. ¿Qué significa Nosotros eso? creemos que en Venezuela están dadas las condiciones para avanzar. De manera que el pacto social es una parte hacia una democracia social. Una democracia de cabal sentido social. En Venezuela la democracia ha ido haciendo promoción social, pero aquí hay todavía desniveles absolutamente inaceptables. Entonces tú tienes que nivelar la sociedad y tú tienes que democratizar la sociedad. Es decir, tú tienes que hacer al Estado participativo. Esa palabra no es copeyana. Se adueñaron los copellanos de ella. Pero esa no es una palabra copeyana. Esa es una palabra de profundo contenido socialista democrático. Es una sociedad participativa que es lo que ha venido promoviendo el socialismo en sus esquemas. Ahora, eso no es una sociedad sobre la base del ejercicio pleno de la libertad, del ejercicio absoluto de la libertad, y aquí nadie podría a Acción Democrática cuestionarle su adhesión a esos principios. Acción Democrática ha promovido aquí los derechos del hombre plenos como ninguna otra organización. Ahora bien, nosotros creemos que ya la forma actual de ser de nuestra democracia no es suficiente. No es que consideremos que es negativa, es positiva y hay que sostenerla y hay que fortalecerla, pero hay que ir a un Jaime, no se trata dialéctico absolutamente indefectible. No se trata de posiciones juradas, como tú dices, no se trata de que en Venezuela todo el mundo ofrece el socialismo democrático, lo ofrece Petkov, lo ofrece José Vicente Rangel, lo ofrece el MEP. Entonces, cuando Jaime Lucich, si lo ofrecen todos, cuando Jaime Lucich, candidato presidencial de un partido muy importante, dice, yo soy socialista democrático, existe el derecho a preguntar que las ideas no son propiedad de nadie. No, es que lo que pasa, el único problema es que cuando aquí el único que cree que las cosas son propiedad de él es de los alcaldes, porque ahora está el poliedro. Perdón, ahí no se puede ir, cada cual dice, porque resulta que el poliedro es de él. Jaime, cada cual lo dice. Si lo pudiéramos decir que el puente a Maracaibo es de Rómulo. Mira, y nosotros los periodistas tenemos el deber de preguntar a Petkov, ¿tú qué quieres decir con eso? Yo de que Petkov esté de acuerdo con eso? Jaime, ¿tú qué quieres decir con eso? Yo no tengo ningún problema, yo sostengo esto, yo afirmo esto, yo creo en esto. Y si otros creen, pues... Ahora, en tu caso, la cuestión es que cada quien esté en condiciones democrático, de hacer ¿qué eso. significa? Porque quien tiene el poder, las posibilidades para hacerlo, somos nosotros.
No son otras personas o no son otras organizaciones. O sea, exacto. A mí no me importa que otras personas piensen lo mismo y que se coincida con es que quien seguramente sea, piensan otra cosa, a mí Jaime. no me molesta en pero absoluto. en el caso de Acción Democrática... Muchos venezolanos coincidimos, y aquí precisamente algo de lo que hay que hacer es llamar a multitud de personas y organizaciones a que concurran en ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque aquí estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero, por ejemplo, si lo que en un pasa es que nos momento... ponemos a pelear por una tontería y resulta que en eso perdemos el tiempo. Pero si tú te pones a ver las posibilidades de coincidencia que hay en Venezuela, que es un viejo país liberal, que es un país donde no existen discriminaciones de carácter religioso o racial, y que es un país bastante bien batido y que desde el punto de vista social aquí hay una democracia de pellejo importante. Déjame intentar otra aproximación, ¿no? México, el PRI mexicano, tiene 50 años diciéndole a ese país que es un partido y que le da a México gobiernos socialistas democráticos, ¿no? Yo no voy a entrar a discutir pero es para demostrar que aquí no estamos hablando de frivolidades, ¿no? En la retórica del Partido Revolucionario Institucional Mexicano es esa, ¿no? Y el resultado está allí. Entonces, los venezolanos tenemos derecho a preguntarnos qué significa en México el socialismo democrático en la boca de cada candidato, y sobre todo de uno que tiene grandes probabilidades de ser electo como tú. Bueno, nosotros hemos cumplido con el país en el curso de nuestros 41 años de actuación, de tal manera que en Acción Democrática se puede creer. Acción Democrática no es el PRI. Yo no me parece... No, pero esa retórica es la misma. Entonces, no me parece que yo tenga por qué estar analizando las características del PRI en este instante. Bueno, me refiero a una frase tuya. No me parecería ni siquiera muy leal de mi parte. Me refiero entonces a una frase tuya. Pero Acción Democrática es muy distinta al PRI. Jaime, y tú la dijiste, situación mexicana es muy distinta a la situación de Venezuela. Bueno, ahora tú dijiste en el Poliedro que Venezuela ha llegado a un capitalismo de Estado corrompido, ineficiente. ¿Y cuándo y por qué hemos llegado? Eso es otra cosa. No son en los 40 años. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con los esquemas de buscar una democracia perfeccionada. Pero eso cayó del cielo, ese capitalismo de Estado ineficiente y corrupto. Bueno, yo no diría que cayó del cielo, pero tampoco lo trajo la oligarquía venezolana. Eso lo trajo Simón Bolívar en referente. Acción Democrática. No, espérate, Acción Democrática no. Desde 1959 está en Venezuela. Afortunadamente el Libertador. El calumniado Libertador. ¿Por qué? No, porque calumniado, aquí lo adoramos, porque al Libertador le dijeron muchas cosas y muchos tienen ganas de seguirse las diciendo. El Libertador tuvo la ocurrencia de dejar perfectamente establecida la propiedad del Estado, de la nación, de la República, sobre sus riquezas naturales abajo. Entonces él tiene la culpa. Correcto. No, pero chico, no seas necio, Carlos. Bueno, permíteme una cosa, yo no vine aquí a burlar. Vamos a poner las cosas en su sitio. Oye, Jaime, de verdad, espérate, cualquier periodista no, es una cuestión de que tenemos que entrar en una relación. Es un diálogo, sí. un diálogo cordial. Un diálogo, pero un diálogo respetuoso. Pero eso es lo que estamos haciendo. Un diálogo respetuoso. En Venezuela existe un capitalismo de Estado. Ahora yo te preguntaría a ti, ¿qué crees tú que es un capitalismo de Estado? Bueno, cuando el gobierno dueño de casi todo y maneja esas industrias y esas empresas como un capitalista. ¿Cómo? Cuando el gobierno, como en Venezuela, es dueño de casi todo y maneja esas industrias como capitalista. Correcto. Las maneja porque las tiene y porque son propiedad de él. Y las maneja dentro de un esquema capitalista. ¿Y cómo llegamos ahí? La maneja dentro de un ¿Cómo llegamos ahí? Pero chicos, llegamos allí sencillamente porque Venezuela tuvo la fortuna de que un genio como Simón Bolívar estableciera eso, y de que en el curso de la historia de Venezuela después llegara un partido llamado Acción Democrática y recogiera las banderas de Simón Bolívar y nacionalizara el petróleo y nacionalizar el hierro. Eso es. De allí arranca esa. ¿Y qué más va a nacionalizar Acción Democrática cuando tú seas presidente? ¿Tú me entiendes? ¿Qué más va a nacionalizar Acción Democrática cuando tú seas presidente? No sé si será la manera de tratar a la gente, podría ser. No vas a nacionalizar. Mira, Jaime, dime una cosa. Realmente tú eres una persona que yo conozco mucho, porque estuvimos juntos al primer. Tú vas a ser, cuando seas presidente, que tienes tanto chance,
tanto simpatía en la gente, vas a ser tan irascible con los reporteros como lo eres con nosotros. Nosotros, fíjate una cosa, el método de trabajo, tú que eres médico además de todo, el método de trabajo es leer muy cuidadosamente a la prensa, leer muy cuidadosamente las declaraciones, sobre todo a la gente tan importante que posiblemente sean presidentes como tú, y tratar de que uno sea el vehículo para el cual la gente entienda cada una de las cosas que ustedes están proponiendo. Por ejemplo, tú dijiste en un momento dado que tú eres el candidato de los trabajadores, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un periodista? Eso quiere decir, por ejemplo, que Acción Democrática va a dejar de ser policlasista. No es una pregunta irreverente. Eres muy derechista, Sofía. ¿Ni tienes por qué ponerte bravo? El problema es que ustedes no pueden ni siquiera oír la palabra. Policlasista. En Venezuela, los trabajadores, la gente que tiene menos, son los más. Yo te estoy preguntando por el policlasismo. Es hacia ellos, hacia donde debe dirigirse, básicamente. El país es un todo, pero hacia los trabajadores, hacia la gente que tiene menos, si es que te gusta el término. Lógico, es hacia donde debe dirigirse lógico. fundamentalmente y prioritariamente la acción ¿Quién del dice lo Estado, contrario? para enaltecerlos, para subirlos, no para bajar a los demás donde ellos estén, porque eso sería insólito y grotesco. Pero sí hay que hacer justicia, elevar esto, porque de lo contrario, esos privilegios que tú pareces defender implícitamente en el concepto que estás manejando. No, es que ¿tú me entiendes? Acción Democrática, perdón, privilegios La pregunta no es esa, Jaime, la pregunta es si Acción AD Democrática es para salvar y ha dejado todos los de ser discursos, policlasista. en todos los discursos de Acción Si lo Democrática, digo, es un y así. partido Pero policlasista. ¿cómo? Es un partido policlasista. Eso es derechista. Es un partido policlasista, pero en Acción Democrática está inscrito perfectamente claro en sus estatutos y en su tesis política. Acción Democrática es básicamente un partido de trabajadores y de campesinos, de profesionales y de gentes de clase media, de que quienes no son ni una ni otra cosa, pero entran al partido acatando sus tesis, sus estatutos, sus programas, tienen que ponerse al servicio de esas mayorías. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque Acción Democrática no está concebida para áreas de selección. Quien llega al partido tiene que renunciar a esas otras cosas. Tiene que renunciar a eso otro. Eso es tan obvio que en la condición ADECA está. De tal manera que nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso, y no constituye ningún ejercicio de demagogia. No es derechista ni izquierdista. Y no deja de ser Acción Democrática policlasista, porque todo hombre puede realizarse dentro del partido, pero en función del colectivo, en función del país, en función de los demás. A la pregunta nuestra, la pregunta, Jaime, no es Eso ni izquierdista ni derechista. La pregunta que se le hace a todo el mundo es si Acción Democrática en este momento de su vida como partido está evolucionando hacia el laborismo, si está dejando de ser un partido policlasista para ser un partido de trabajadores. Simplista. Acción Democrática siempre ha sido la misma y precisamente una de las tesis manidas que está manejando Copey es esa, de que Acción Democrática y sus candidatos son personas mediatizadas por la dirigencia obrera. Y exactamente, eso está planteado, eso está sobre la mesa. Bueno, muy bien. Y eso lo dice quien ha venido actuando como asesor de CTV, que pega unos brincos de un lado a otro. ¿Quién es ese? Que nadie está. Bueno, el doctor Vivas Terán, ¿me entienden? Que es un contestatario de menor cuantía, va y se las da de asesor de CTV y luego cuestiona la posibilidad de que CTV tenga influencia en un candidato presidencial, lo considera como una lacra. Eso por lo menos es contradictorio. Ahora, yo lo que te quiero decir es que yo sí me siento comprometido con los intereses de los trabajadores. Y el partido está comprometido con los intereses de los trabajadores. Y lo está todo el mundo en Acción Democrática. De tal manera que yo no estoy inventando absolutamente nada. Yo estoy simplemente recogiendo lo que es una tradición y un sentimiento de Acción Democrática. Y de lo que por otra parte es una necesidad en la búsqueda de la justicia que hace falta en este país. Eso no es declaración vana, eso no es ejercicio de filosofía sin asidero, eso simplemente es algo que está
en la realidad. Ahora, lo que será también será un tema electoral. En los 15 interminables meses que nos faltan para las elecciones, será un tema electoral, porque los copellanos no han liberado a Caldera de disciplina partidista para nada. Lo han hecho para hacer de esto un tema de la campaña. Es una maroma, chicos. Bueno, no tiene sentido. Bueno, pero es uno de los temas de la campaña. Que debía liberarse de Caldera y Copey, porque Caldera no oye Copey. No. Mira, Jaime, Vaya que recuperaste el buen humor. En apenas 15 días, Rafael Alfonso Rabar, el Contralor Rivero y el presidente del Banco Central, muy diferentes entre sí todos ellos, como tú sabes, han coincidido en que Venezuela ha agotado su capacidad de endeudamiento. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, nosotros estamos de acuerdo con eso, y ya te lo decía al comienzo. Por eso. Estamos tremendamente preocupados por esas cifras que ha estado manejando, ya situándonos en las propias cifras del gobierno, en los 111.000 y tantos millones que señala el presidente hoy. Pero ya eso es terriblemente preocupante. Eso tiene un peso, es un peso muerto para el desarrollo del país, para sus programas de crecimiento económico y de desarrollo social. Eso es un tremendo freno, porque el servicio de la deuda es muy alto. Y ciertamente el país no tiene una capacidad de endeudamiento mayor. Por eso, dentro de las muchas cosas que hay que hacer, la primera es poner orden en el gasto público. Poner orden en el gasto público, racionalizar el gasto y sencillamente esa palabra que usan tanto los economistas, redimensionar nuestras ambiciones. O sea, ¿tú no crees que en este momento el proyecto del Zulia no era el más apropiado? ¿Cómo? En ese caso. En este caso. El proyecto de Zulia está bastante ajustado. No, pero implica endeudamiento. Bastante ajustado. Implica más endeudamiento. O sea implica un endeudamiento. Si la capacidad está agotada, ¿cómo se debe emprender eso? No es un endeudamiento para fiestas, ni es un endeudamiento para comprar. Tampoco lo ha sido el que se ha hecho hasta ahora. Es un endeudamiento que se justifica en este caso, sobre todo porque eso en algo reactivará la economía zuliana, que está terriblemente deprimida. Y ciertamente ese proyecto está ajustado, bastante bien ajustado, y es un proyecto que el Zulia necesita y que Venezuela necesita también. Yo no creo que la situación del acero, y por otra parte va a trabajar con laminados de Sidor en esta primera etapa, ya después se verá, pero lo que está establecido allí en la ley pero Jaime, de tal manera que aparte de las virtudes técnicas del proyecto, Sofía y yo no podemos juzgarlas. Ese proyecto no se puede echar hacia atrás. Yo creo que haría mucho más daño. El hecho de que hay que tomar más dinero prestado al Zulia, haría mucho más daño al Zulia y al país detener ese proyecto que ponerlo a andar. Además, a mí me parece que la administración de ese proyecto está garantizada en la medida en que la gente de Corpo Zulia trabaja con seriedad y es un equipo bastante solvente. Mira, Jaime, tú tuviste una reunión, un meeting con las mujeres, y tú le ofreciste un programa muy serio de planificación familiar, cosa que a mí me entusiasmó mucho. ¿En qué consiste ese plan? Es decir, tú vas a llevarlo a todo el país, a todas las clínicas, a todas las cosas. Va a ser un servicio asistencial más. La planificación. Eso es realmente... Yo hablé de un programa racional y progresivo. Yo tengo buena memoria. Sí. Utilicé esas dos palabras. Un programa racional y progresivo de planificación familiar. ¿Por qué tú dices racional y progresivo y no, por ejemplo, de repente masivo? Que es como las mujeres de Venezuela. Sencillamente hay que ir estableciendo las cosas en la medida en que tú vayas creando Pero tú eres entusiasta. Pero bueno, yo lo dije. Sí. Pues claro que sí estoy de acuerdo con eso. Si es que en Venezuela nosotros no podemos seguir, eso no es humano, ni es cristiano, ni se corresponde con una ética verdadera el de que salgan muchachos a la calle, al voleo, tanto más cuando aquí viene funcionando una suerte de matriarcado donde las mujeres son las que llevan todo el peso de la familia y los niños son las más de las veces hijos de muchos padres irresponsables que se van
y no hay capacidad en esa mujer, ni en el propio país, ni para alimentarlos adecuadamente, ni para educarlos adecuadamente. De tal manera que un país ordenado, todos los países del mundo lo están haciendo, y todas las personas del mundo de un modo u otro lo hacen. Ahí es el sentido, que sean las mujeres. El problema es que unos unos lo aceptan y lo declaran y otros no, pero un ser responsable y serio planifica, en cierto modo, su familia. No puede permitirse un crecimiento al voleo. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Por eso es que mientras tú adecuas el aparato administrativo y mientras tú creas los servicios adecuados. No solamente los servicios, sino el ambiente necesario, que quiebras determinadas resistencias, que promueves. A nivel de mujeres no hay resistencia. A nivel de mujeres no hay resistencia. A nivel de las mujeres no existe, pero hay ciertos sectores e instituciones que sí tienen sus reservas. Y me parece que habría que hablar. Un presidente de la República puede de un plumazo ordenar que en todos los servicios asistenciales se dé gratuitamente la información y los métodos. Es otra cosa que tú ofrezcas, pero lo que tú digas, la instalación de una cosa no significa que tú lo ofrezcas y que tú tengas allí los instrumentos, vamos a llamarlos, de todo orden. Tú como médico. Porque hay instrumentos desde informativos hasta físicos o medicamentosos. Eso depende de lo que tú puedas usar, porque si utilizas el Ogino Naus, simplemente es una información, lo que tú le das a la persona y la concientizas con respecto a una situación determinada de su vida, y esa persona puede controlarse. Lo que te digo es que a mí me parece que no es cuestión de poner sobre la mesa las disponibilidades de todo orden, sino sencillamente también crear las condiciones ambientales de información, de cultura, de concientización de la gente en relación con ese problema. Porque mucha gente no se da cuenta, 2 muchachos más, uno más. Hay que ir, por ejemplo, hay que ir a los barrios de Cumaná y de Carúpano para darse cuenta de todo el drama terrible que hay allí. ¿Me entiendes? Que por cierto, allá, como son tierras de exportación de gente, es un estado migrante, pero después los encuentras tú aquí, en Petare, o en los cerros de Caracas, o en los aledaños de Valencia. Teniendo más hijos. Mire, el aborto terapéutico. ¿Cómo? El aborto terapéutico. Bueno, ese es un problema. Siempre he creído que Acción Democrática ha debido votar a favor. Nosotros hemos sido bastante cautos en el manejo de esta situación, porque en el caso del aborto... Terapéutico estoy hablando yo, no estoy hablando del aborto. Espérate un momento. Sí. En el caso del aborto, tiene uno que garantizarse exactamente los términos, exactamente que se cumpla esa etiqueta, porque muchas veces detrás del terapéutico se esconden otros procedimientos ni éticos ni convenientes desde el punto de vista médico y personal. No, porque en otros países perfectamente éticos. Bueno, en otros países sí, pero nosotros no hemos llegado a esos perfeccionamientos. Sí, bueno, uno espera que los dirigentes lleven a los países por la senda del progreso y no del atraso. Bueno, muchas gracias a Jaime Lucinchi por habernos acompañado hoy por la mañana, y a ustedes que han seguido el programa. En la segunda parte, en la siguiente parte del programa, vamos a entrevistar al doctor Javier Lartitegui, quien es el presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano. Antes vamos a ver unos mensajes, un paréntesis informativo y un comentario internacional. A viernes a las 6 se acaba el mal humor, porque comienza el show de Lucy, la hora más feliz de las tardes, con la insuperable comediante Lucille Ball, la mujer que ha hecho reír a mayor número de personas en el mundo entero. Anótelo, de lunes a viernes a las 6, el show de Lucy.